93.3 FM y tele13radio.cl. Muy bien, son las 6 de la tarde con 34 minutos y ya estamos en contacto telefónico con Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, Paula, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Germán. Me llamó mucho la atención y parto con un tema, bueno, porque siempre la política cruza la economía, que hace algunas semanas atrás Evelyn Matei había propuesto que este año 2025 el gobierno Gabriel Boric tenía que, de todos modos, cortar al menos 3.000 millones de dólares por la estrechez fiscal que estamos viviendo y que ha sido tema entre el mundo económico, y que ella se comprometía a cortar 6.000 millones de dólares adicionales para que Chile efectivamente pueda sanar y volver a crecer. Y en su momento la criticaron mucho porque encontraron que se estaba pasando de rosca, que estaba siendo exagerada y que era imposible. Pero esto está muy alineado con la visión del Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, preguntarle un poco, ¿es posible entonces? Y no solo es posible, sino que es lo que ustedes recomiendan, ¿no? Claro, déjenme explicar de dónde salen estas cifras, los 6.000 millones. Sí. Que propone en el informe de hoy del Consejo Fiscal Autónomo, que es necesario reducir el gasto en el periodo 2026-2029, que coincide efectivamente con la cifra que usted menciona, que dijo la candidata Matei, pero el origen de estas cifras es el propio informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuestos. Es decir, no es un número que el Consejo Fiscal saque por su cuenta, sino que del informe de finanzas públicas se derivan holguras negativas para el periodo 2026-2029 por algo cercano a 6.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que para ese periodo los gastos comprometidos del Estado son superiores a los gastos compatibles con la meta de balance estructural y por lo tanto nosotros como Consejo Fiscal lo que hacemos es una recomendación a cumplir las metas y dados los ingresos fiscales, para cumplir la meta se requiere hacer un esfuerzo fiscal de esa magnitud. Igual como lo recomendamos en su momento en un informe previo, para el año 2025, cuando hablamos de un ajuste fiscal de 1.500 millones de dólares, sí. Eso es dadas las metas que tiene el gobierno para este año. Germán, pero en abril está comprometido un nuevo informe de finanzas públicas. Se supone que el ministro Marcel ha comprometido ajustes. ¿Qué esperan ustedes? ¿Va a cambiar algo la situación a partir de ese informe o no? Bueno, nosotros esperamos que sí. Nosotros tenemos confianza que en ese informe lo que se debiera mostrar es un esfuerzo por parte del gobierno por acercarse al cumplimiento de la meta de balance estructural este año, especialmente considerando que venimos de 2 años, primero un 2024 con un incumplimiento significativo, nosotros lo hemos llamado también preocupante, de la meta de balance estructural, y el 2023 también el déficit estructural estuvo cerca de 3% del PIB. Para quienes nos escuchan, tener un déficit en torno a 3% del PIB estructural significa que el país está gastando en los últimos 2 años cerca de 10.000 millones de dólares al año más de lo que sus ingresos estructurales, que son ingresos ajustados por el ciclo. Entonces, eso es algo que no se puede sostener en el tiempo, algo que no nos lleva por el buen camino, está generando aumento de la deuda pública, y por eso nosotros hacemos un llamado primero a cumplir las metas, y para cumplir esas metas se requiere hacer esfuerzos fiscales. Nosotros, como digo, entonces esperamos que en la actualización del informe de finanzas públicas se plantee una estrategia para avanzar en esa dirección. Pero la diferencia entre el informe anterior y el actual, solo mencionar porque parece que recién hablamos de esto desde el Consejo Fiscal, es porque primero la ley nos mandata a cumplir ciertos roles y el anterior informe hacía referencia al incumplimiento del año anterior. Y este informe tiene un enfoque más hacia el mediano plazo, que son los 4 años. Germán, es que yo te quería preguntar que el 2022 hubo una reducción importante en el gasto público del 23% porque se retiraron en gran parte las medidas extraordinarias de la pandemia. Pero tal cual como tú mencionabas, el 2023, el 2024, que no hubo crisis, hubo importantes déficits estructurales. ¿Cuál sería el motivo? El 2024, voy a partir por ahí, el 2024 es sumamente claro lo que pasó. Hubo un
una sobreestimación de ingresos fiscales. Los ingresos fiscales se proyectaron de una manera, terminaron siendo mucho menos de lo proyectado. El ministro lo ha explicado. Hubo un desvío muy grande en la estimación de la operación renta del año pasado. Claro. También hubo errores en la proyección de los ingresos por litio. Y eso es parte de la explicación. La otra parte es que el gasto público no se ajustó acorde con los menores ingresos, sino que hubo un ajuste de gasto público que fue insuficiente, y por eso se terminó incumpliendo la meta de balance estructural de manera importante. El año anterior, el año 2023, no hubo una sobreestimación de ingresos como sí lo hubo el 2024. ¿Ya? Pero a pesar de eso, lo que reflejan estos déficits es que el país está gastando en gasto aprobado en la ley de presupuesto mucho más que los ingresos estructurales. Y fíjense que el 2023 fue un año de ingresos importantes del litio, no la mayor fuente de ingresos del litio, pero el 22 y el 23 tuvimos la suerte, ¿verdad?, de tener altos ingresos del litio. Y a pesar de eso, tuvimos un gasto público que está siendo muy superior a los ingresos que tiene el país. Lo que pasa es que veía que usted mismo entregó una cifra que a mí me preocupó, que la mencioné antes, que es que el gasto público superó los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años. Entonces, no estamos hablando de algo puntual, ni de un gobierno. No, absolutamente. No, esto, a ver, y el Consejo ha sido bien claro en describir lo que ocurre en el país como una tendencia, donde uno encuentra un punto de inflexión en la crisis financiera global, en el año 2008-2009, donde se incurre, ¿verdad?, en un gasto importante para enfrentar la crisis, que uno lo puede entender dado el escenario que hubo, ¿cierto? Se aumentó el nivel de deuda, se usaron parte de los fondos soberanos, y de ahí en adelante los distintos gobiernos han tenido poco éxito, digamos, en cerrar el déficit estructural. Algunos lo han hecho mejor, otros lo han hecho peor, no quiero entrar en esa discusión, pero hemos tenido déficit, lo que tú mencionas, Mónica, es déficit estructurales prácticamente todos los años, y eso significa lo que mencionaba al principio, que algo que uno no lo entendería en una familia, en una empresa, un gasto, ¿verdad?, que está siendo permanentemente superior a los ingresos estructurales, los ingresos, entendámoslo de manera simple, como más de largo plazo. Entonces hemos tenido este gasto superior a los ingresos, y por lo tanto una deuda pública que ha venido creciendo. También hemos usado buena parte de los fondos soberanos. Hoy día tenemos cerca de 1 punto del PIB, 1,2 puntos del PIB en el FES, y pensando, por ejemplo, hoy día en todos los riesgos globales que enfrentamos, la guerra comercial, la verdad es que estamos en una posición menos sólida que la que teníamos, por ejemplo, para enfrentar la crisis financiera global, es decir, o la pandemia desde el punto de vista fiscal. Nos quedamos sin ahorros también, digamos, eso es lo que quiere decir, ¿no? Eso es. O sea, claro, nos hemos endeudado y además hemos ido usando los ahorros que teníamos. Estamos conversando con Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Germán, para ser pragmático, ¿cuáles son las iniciativas que realmente Chile o el gobierno concretamente podría recortar? Porque siempre estamos hablando que hay que prestarse el cinturón y que efectivamente para volver a tener un balance estructural positivo tendrían que haber ciertos cambios, pero siempre se ha dicho también que los programas ineficientes, donde uno podría echar mano, bueno, lo han intentado estoy hablando del gobierno de Piñera, hoy el gobierno de Gabriel Boric, y eso como que no resulta porque hay mucha presión, porque tenemos un estatuto administrativo que viene del tiempo de la dictadura, que no se ha cambiado. Por lo tanto, también es muy difícil, por ejemplo, despedir gente del aparato público, y muchos dicen que eso también debiese modificarse, pero para eso se necesita un acuerdo, que no es tan fácil, con una ANEF que también presiona. Entonces, se ve como muy complejo realmente poder volver a ahorrar más. O gastar menos. Claro. No, estamos de acuerdo que es un tremendo desafío. A mí me alegra que estemos tocando este tema, que lo estemos conversando, porque claramente es una dinámica del gasto que estamos teniendo creciente que no puede continuar. Y desde mi punto de vista, las discusiones presupuestarias, ¿verdad?, tienen que tener en cuenta este elemento, porque el gasto público no puede seguir creciendo como creció
en los últimos años, porque estamos con una capacidad de generar ingresos que es limitada. El Consejo Fiscal ha dado algunos lineamientos, no es exactamente nuestro rol la política fiscal, creo que es sano que la tenga el Ministerio de Hacienda y nosotros hacemos recomendaciones que son no vinculantes. Pero ¿qué cosas, por ejemplo, hemos dicho? Recomendamos o más bien sugerimos que esto va a requerir un acuerdo político amplio, es decir, nuestras recomendaciones no van solo al Ejecutivo. Piensen ustedes o recuerden ustedes cuántos casos de ajustes de gasto que ven un impedimento en el Congreso, porque siempre hay, ¿verdad?, sectores que protegen determinadas líneas de gasto o programas, etcétera. Entonces, se requiere que el sistema político, que el Congreso también respalde y que reconozca, ¿verdad?, que es necesario hacer estos ajustes fiscales. No es solo un llamado al Ejecutivo, sino que también al Congreso. Y lo otro que planteamos como algo que nos parece importante es que se proteja el gasto de capital en cualquier ajuste fiscal que se haga, que no se afecte la inversión, porque la inversión genera empleo, genera capacidad de crecimiento futuro, sino que se enfoque en el gasto en el gasto corriente. Y en ese sentido hay algunas recomendaciones. La OCDE, el propio gobierno encargó un informe a la OCDE en que sugirió un proceso de revisión de gasto que podría permitir ganancias de eficiencia, y el propio ministro Marcel esta semana hizo una propuesta que en lo personal me parece muy interesante sobre cómo ganar eficiencia y recortar gasto público. Por ejemplo, un ítem muy importante es la reducción de las licencias falsas en el sector público. Licencias médicas. Licencias médicas, efectivamente. Hay otras propuestas relacionadas con un mejor sistema de financiamiento de la educación superior. Estas no son recomendaciones del Consejo, son propuestas que ha hecho el propio ministro de Hacienda, y por eso digo que es bienvenido que empecemos a hablar de cómo gastar mejor los recursos, porque es una discusión que no ha estado tan presente en el último tiempo, y en la medida que la situación fiscal se hace más estrecha, es algo que vamos a tener que tener más encima de la discusión, con mayor claridad. Y como digo, cuando hay discusiones presupuestarias hay una oportunidad para hacer presupuestos, ¿verdad?, que sean más acordes con la capacidad de generar ingresos y proyectar mejor ingresos fiscales y hacer seguimiento a esos ingresos, porque como ya vimos, eso fue gran parte del error del año pasado. Germán, hay economistas como Ignacio Briones que proponen, y por eso quería preguntar si te parecen en la línea correcta, por ejemplo, hacer un presupuesto base cero, o sea que realmente el presupuesto del próximo año no aumente respecto al actual, y además una iniciativa de, por ejemplo, congelar el empleo público. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece que efectivamente en esos términos es que tenemos que empezar a enfrentar las futuras discusiones de presupuesto. Es decir, si ustedes recuerdan la discusión que ocurre en torno a fines de septiembre, el número que todos buscan, los medios, los analistas, ¿cuánto va a crecer el gasto público el próximo año? Y si es 3, si es 4, eso ha sido la discusión desde que yo estoy involucrado en los temas de finanzas públicas. Bueno, quizás la discusión ahora tiene que ser que el gasto público se tiene que mantener constante en términos reales, por ejemplo, que no puede seguir creciendo en términos reales. Y eso no debiera escandalizar a nadie, porque eso tiene que ver precisamente con lo que hablábamos al principio, que el gasto público no puede seguir creciendo por arriba de los ingresos. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar un poco el chip de la discusión hacia cómo, digamos, hacemos una política fiscal en que tenemos los ingresos necesarios para financiar el gasto público. Germán, pero se puede concretamente, porque lo que me dicen otros economistas es que es imposible porque el 85% del gasto está determinado por ley. Claro, sí, eso es cierto, pero básicamente lo que hace más difícil ajustar el gasto, porque hay compromisos. Fíjense, cuando hablamos de holguras fiscales, que fue una de las cosas de los temas que tocamos al principio de esta conversación, las holguras fiscales son la diferencia entre los gastos que están comprometidos y los gastos compatibles con la meta de balance estructural. Esos gastos comprometidos son gastos que están en la ley, por ejemplo, el financiamiento de la PGU, el financiamiento de los funcionarios públicos, pero la discusión ahora entonces es cuánto va a crecer ese gasto. Bueno, que crezca por la inflación, por ejemplo. Pero las discusiones presupuestarias anteriores o hasta ahora, digamos, son de cuál es el crecimiento real del presupuesto.
Y es posible, digamos, que tengamos que solo permitir que esos gastos que están comprometidos crezcan con la inflación, por ejemplo. Eso significa que en términos reales no habría crecimiento del gasto. Medidas como esa son un cambio un poco en el paradigma de las discusiones presupuestarias. Yo creo que es necesario empezar a pensar en esos términos. En la mañana, seguramente ustedes lo vieron, hubo un seminario en el CEP donde estuvo muy Federico interesante, Negra hablando de la experiencia de Argentina. Y él habla mucho de esto de pensar fuera de la caja y cómo hacer cosas que se piensa que no se pueden hacer, pero con decisión. Y también es bien importante que si hay ajustes fiscales, esto de alguna manera no impacta la política social y también se traduzca en beneficios para la población, porque eso al final le termina dando validez por parte de la opinión pública a los ajustes fiscales, ¿cierto? Que no afecte la política social. Y en la medida que eso permita en el futuro, ¿verdad?, ir relajando algunos impuestos, como sucedió en el caso de Argentina, la gente lo va a valorar positivamente. Sí, pero Germán, yo quiero seguir insistiéndole con la pregunta como más de histórica, ¿no? Sí. ¿Dónde, porque de qué sacamos tener una regla de balance estructural que no se cumple? Como que siento que pierde todo el valor que tiene si constantemente primero se cambia la meta, ¿no? Cada gobierno la cambia, no tiene la misma credibilidad para el exterior que el país tenga una regla que no cumple. ¿Qué pasó en un minuto en que los gobiernos eran súper responsables? Bueno, de hecho, esta regla la genera incluso el propio ministro Mario Marcel cuando era director de presupuesto. Sí. ¿Cuándo se produce eso de que se dejó de cumplir esto, que era como sacrosanto, y se desordenó? Sí. ¿Y cómo podemos volver a ordenar esto? Sí. Bueno, primero, yo no puedo estar más de acuerdo con usted que es fundamental cumplir con la regla, porque eso genera, ¿verdad?, credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Es positivo para las tasas de interés. Para quienes nos escuchan, por ejemplo, las tasas de los créditos hipotecarios dependen en gran medida de la situación fiscal y el costo de financiamiento del Estado. Por lo tanto, es importante. Entonces, la regla fiscal partió el año 2001 y partió en los primeros años con una meta de superávit estructural que se cumplió durante varios años, que también corresponde recordar que coincidió con el superciclo del cobre. O sea, fue un periodo bien bueno en términos de ingresos fiscales y por lo tanto fue relativamente más fácil cumplir la meta en ese periodo. Después tuvimos el shock de la crisis financiera global y ahí es donde tuvimos un incumplimiento, una cláusula de escape de facto en que no se cumplió la meta de forma muy significativa. Tuvimos un déficit estructural de más de 3 puntos del PIB. Y de ahí en adelante hemos tenido distintas experiencias con distintos gobiernos en que se ha ido cumpliendo más o menos las metas de balance estructural, con más éxito o con menos éxito. No siempre se ha incumplido, pero en varios años se ha incumplido. Y eso naturalmente que empieza a afectar la credibilidad de la regla fiscal. Esa es la verdad. Cuando uno habla con analistas, hay muchos que están en la posición de incredulidad respecto del cumplimiento de las futuras metas fiscales. Y eso es consecuencia de la propia experiencia de Chile. O sea, tenemos que retomar esa credibilidad y por eso creemos que el 2025 es una muy buena oportunidad para ello. Pero quizá habría que hacer algún cambio a la regla. No sé, algo que sea más realista. A ver, respecto de los cambios, una cosa que quisiera señalar es que el año pasado se aprobaron modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal, impulsadas por este propio gobierno, que a raíz de esas innovaciones es que ahora el 15 o a mediados de abril, el Ministerio de Hacienda va a tener que ir al Congreso a presentar una estrategia para recomponer las finanzas públicas después del incumplimiento del año anterior. Es decir, lo que se ha estado haciendo, creo yo positivamente, es que se ha estado subiendo el costo de incumplir, ¿verdad? Ahora, cambiar las metas las define cada gobierno, ¿cierto? Las metas de balance estructural las define cada gobierno, y uno podría decir, mire, si es que no las va a cumplir, entonces mejor defina metas más deficitarias, que son más creíbles de cumplir. El problema de eso es que la deuda pública ha estado creciendo, ¿cierto? Y la deuda pública el año 2007 era 4% del PIB, el año 2024 es 42% del PIB. Y si tenemos metas más deficitarias, lo que va a ocurrir es que la deuda pública va a seguir creciendo
y eso va a tener impacto en la clasificación de riesgo, ¿verdad? Y en las tasas de interés. Por eso creo que hoy día no sería una buena recomendación ampliar el déficit estructural para cumplir con esas metas, sino que más bien hacer los esfuerzos para cumplir las metas que se han fijado. Germán, y para cerrar, esta rebaja de 6.000 millones que ustedes dicen que tiene que hacerse el próximo gobierno, ¿no va a ser un sacrificio brutal para la población? Porque yo el otro día fui a una repartición pública y la verdad que ya tenían apagado hasta la luz. O sea, de hecho el ascensor no funcionaba. Funcionaba del cuarto para arriba. Se notaba que... Y yo me pregunté, ¿por qué está así? Y me dijeron, porque tenemos que ahorrar. Es posible, es realmente sin un sufrimiento tremendo, sin el recorte de programas sociales, de lo que se necesita para salir adelante, o sin, por ejemplo, gasto en seguridad, recortar 6.000 millones. Yo sé que en un plazo de 4 años, pero igual. Sí, es un desafío bien grande, y eso implica, como decía hace un rato, estudiar muy bien dónde se corta el gasto público, no afectar la política social. Yo creo que ningún gobierno de ningún color político va a querer que esto impacte la política social, y buscar espacios para recortar donde hay ineficiencias evidentes en el gasto público. Yo creo que el caso de las licencias médicas falsas es un caso bien claro que presentó el ministro Marcel, como decía hace un rato, donde se puede hacer eficiencia del gasto, pero se requiere tener esa voluntad. Yo quiero citar un ejemplo, así como usted me mencionaba hace un rato el presupuesto base cero, que en forma ajustada se aplicó cuando Ignacio Verón era ministro de Hacienda. También al inicio de la administración Piñera II se anunció un ajuste fiscal para los 4 años de cerca de 4.500 millones de dólares, con un poco más de 1.000 millones de dólares de ajuste por año, y ahí está claramente definido dónde se hicieron las ganancias de eficiencia. Yo creo que hay espacio para hacer esos ajustes sin afectar a la población más vulnerable, pero eso requiere voluntad, requiere trabajo, hay que hacer esfuerzo, y requiere un compromiso político de distintos sectores, y un trabajo muy intenso de la Dirección de Presupuesto, que le corresponde hacer este trabajo a partir del 2026. Con todo, cierto, todavía hay un ajuste pendiente este año, porque este año, sí, pues, de acuerdo a las falta. proyecciones vigentes de Hacienda, no se estaría cumpliendo la meta de balance estructural nuevamente. Con Germán González. Bueno. Sí, qué bueno conversar y poner este tema, porque es muy importante. Es muy técnico, Germán, y a veces cuesta entenderlo bien, pero ya por lo menos uno va mirando que hay desafíos y que dependen de los distintos gobiernos, no es responsabilidad de uno solo, pero que sí tenemos que ser creativos para poder reajustarnos y volver a la senda de la responsabilidad fiscal, pero también del crecimiento, ¿no? Absolutamente. El crecimiento es clave también para generar mayor ingresos fiscales. No nos olvidemos de eso. El Consejo también lo ha dicho en varias ocasiones. Claro. Necesitamos crecer más, y crecer más en el largo plazo, no en un año en particular. Uh-huh. Muchísimas gracias, Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Buenas buen fin tardes. de semana. Muy buenas tardes.